La tía rica remata un motel. Generalmente la veíamos a la tía rica rematando objetos que habían dejado en prenda, claro, collares, un equipo de música, un computador. Bueno, ahora vemos a la tía rica rematando todo lo que es un motel. Incluso alguna vez la vimos rematando un departamento y una casa de narcos. Sí, pero un motel, inspector, y no cualquier motel. Eso es lo que más llama la atención. Es que es el motel de la familia del Cabro Carrera, pues, mi querida señora. La familia del Cabro Carrera, ¿para qué irnos por las ramas, no? Ha estado bien metida en el tema de la droga después de la muerte de él también, y ha habido gente detenida en su familia. Es decir, el negocio ha seguido, y el motel estaba ahí, pues. Este señor, el Cabro Carrera, quien yo conocí de cerca, y cuando llegó a Chile y se le preguntó dónde había sacado esos 3 millones de dólares que traía, pues, él dijo que se los había regalado una abuelita en Brasil, que lo quería mucho. Uy, la abuelita. Y es una abuelita muy generosa. Una abuelita muy... Y usted va a decir, esta brutalidad se creyó la policía chilena. No se la creyó la policía chilena. Pero le costó a la policía chilena comprobar de que el dinero provenía del antiguo procedente del narcotráfico. Y el hombre terminó en la cárcel y usted sabe que murió dentro de la cárcel. Pero tenía él otra idea que recogió de Brasil, fíjese. Se dio cuenta que allá en Brasil mucha gente lavaba dinero del mundo narco. ¿Ahí en qué, po? En los moteles. Mira. Y llegó con esta idea a Chile. En ese tiempo estaba un famoso motel en la carretera hacia el sur, se llama Tualemois. ¿Cómo se llama, perdón? Yo no hablo francés. Tualemois. ¿Ah? Tualemois. ¿Tú y yo? ¿Quiénes no conocimos el Tualemois? Es un motel que dio cátedra, porque a partir de él, todos los moteles en Santiago primero y después en el país. ¿Lo conoció usted? Sí, por supuesto, una cuenta pendiente todavía. Y lo hizo un jubilado de la Fuerza Aérea. ¿En la zona sur de Santiago? En la zona sur de Santiago. ¿Y usted fue por trabajo al Tualemois? Bueno, yo conocí el motel. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Los conoce. ¿Cerquita de la pirámide? La pirámide. También hay uno que es una pirámide. Pero es que déjeme decirle, él implantó un sistema de que usted pasaba por la cajita su carnet también, porque los policías controlábamos eso, ¿no es cierto? Y la platita, y no veía quién recibía, entonces mantenía la intimidad. Oiga, pero inspector, a mí me llama la atención que no es primera vez que, bueno, esto ya se sabía, pero hay muchos del mundo del narcotráfico que para blanquear su dinero lo hacían a través de moteles. ¿Se acuerdan que lo veíamos el otro día también en uno que queda en el norte de nuestro país? O sea, porque, claro, uno dice, ¿pero por qué todos tenían moteles? Porque es muy fácil falsear los dineros. Claro. ¿Cuánta gente entra diaria? Tú puedes falsearlos. ¿Y quién te va a estar corroborando, contando quién entra, quién sale? La mayoría de esos se arriendan por hora. Entonces tú puedes decir, yo lo arriendo por 1 hora, entonces le saqué, no sé, 18 horas en un día. Entonces es muy difícil, me imagino yo, de Servicio de Impuestos Internos, estar encima fiscalizando cuánto es lo que te deja un motel. Es por eso que los narcotraficantes se dedican mucho a este tipo de negocios también, como para poder blanquear sus plata. Claro, es un negocio gigantesco que empezó específicamente en el lado, en el sur de América, en Brasil, y siguió con fuerza en Argentina. Y nosotros lo copiamos, po. ¿Él lo importó a Chile? No, él lo copia de este motel que yo acabo de mencionar, el Tualemois. Y es uno de los segundones. Igual es uno de los antiguos. Los buenos. Pero lo interesante de la historia es de que mientras la familia de este señor sigue siendo investigada en causas relacionadas con narcotráfico, ahí está presente el motel, po. O sea, siempre está presente el motel. ¿Pero por qué siempre el motel? Y es un motel que no está considerado de los buenos, entre los buenos moteles de Santiago. Para algunos era una rasquería. Para otros era un motel bello o al alcance de la mano. Eso es subjetivo, claro. Pero en su momento no era tan rasca. En su momento, claro. En su momento llegó a competirle al que usted dice. Y el Cabro Carrera fue visionario porque no habían tantos moteles en esa época. Claro. Y él le incorporó pero es que necesitaba tecnología, comodidades que otros moteles no tenían. Oye, pero es que y es negocio redondo. Si al chileno no le falta plata para... Mire, copete, cigarro y motel. Sí, señor. Nunca ha faltado plata para Sí, eso. señor. Nunca. Sí, señor. ¿Sé dónde metía su plata y tenía 3 millones de dólares? ¿Y sabéis por qué?
¿Por ¿Sabe qué, por Connie? qué? Porque, claro, hoy día nosotros vemos que los divorcios ocurren mucho más, pero acuérdate lo que era en la década de los 70, de los 80, separarse era, o sea, de hecho ni siquiera existía el divorcio, era muy mal visto. Entonces mucha gente optaba por seguir juntos, pero tenían una doble vida. Claro. Entonces el motel era, pero negocio seguro. Era de él que suena el negocio. Hoy en día ya es mucho más fácil separarse. Oye, el análisis sociológico, la Connie, es bueno. Sí, porque el chileno llevaba una doble vía porque era mucho más católico, entonces el tema de la nulidad, de las apariencias sociales, era muy importante. En cambio, hoy en día ya, no sé, más por estadística, más o menos el 65% de las parejas se divorcia. 65%. Entonces ya al final no existe esto de, bueno, vamos a seguir juntos por apariencia. Además, el destape moral de Chile también empieza un poquito en esa época y no había plata, o sea, no había plata para ir a un hotel. Ir a un hotel era cosa de turista extranjero o de un pequeño sector de nuestra sociedad. Ir a un hotel es una cosa cara, para el aniversario, para una salita especial, para un cumpleaños, para el bautizo del cabro chico, no sé, igual. Es difícil. Pero y no habían tantos. No habían tantos, pero el motel siempre ha sido más económico, más barato que ir a un hotel. Entonces se transformó en una súper buena alternativa, en un súper negocio que además, sobre todo en época que no existía el control de la maquinita de pagar con tarjeta, había que se pagaba en efectivo, era mucho más fácil blanquear esa plata. Hoy día, con la tecnología, es un poco más complejo. Igual se puede hacer, pero es más complejo. En esa época era grito y plata para el narco. Pero fíjate que él iba un poco contra la corriente en esto, porque ese motel, para que usted lo sepa, se sabía en el mundo de las nebulosas de Lampa que era del cabro Carrera. Y eso lo hizo siempre activo, adivine para qué, para la gente que era de ese submundo. Gente narco, delincuente, gente de... Y otra que no sabía que era, obviamente, que fue una cantidad grande. Y eso lo hacía muy pesquisable para mis colegas, para la policía. Entonces siempre se estaba detrás del motel, porque los moteles, por muchos años en Chile la policía tenía ese derechito de entrar y revisar los libritos para ver quiénes ingresaban al motel. Y si había una fichita, usted la sacaba de ahí y se la llevaba al tribunal. ¿Cómo, inspector? ¿La policía puede entrar a un motel y preguntar quiénes están? Han cambiado las normativas, pero en aquellos años... ¿En serio? Pero... Cuando se crea este motel, la policía tenía ese poder que daba muchos resultados. Usted llegaba a los moteles a cualquier hora y le pedía el librito al señor. Pero espera, entonces había un libro donde tú tenías que decir, soy Eduardo de la Iglesia, no sé qué, vengo con tal persona. No, usted como dueño de un motel, ya sea a través de la cajita mágica donde no lo veían usted, le pedía su carnet. Y su carnet usted lo inscribía en este librito mágico que los policías revisábamos. Sí, me dice algo. Habían dos opciones. Una, que usted pasase un carnet falso, o que usted no pasase nada. Pero usted también como policía tenía derecho a preguntar, ¿y quién está en esa piececita? Pero es que no está... vamos a ver. Vamos a ver. Pero... Yo tenía bueno, una vez... Todo eso es impensable en el mundo de los derechos humanos. No. Yo tenía amigos en el ejército y decían que muchas veces las policías y ellos también, los mecanismos de inteligencia, ponían cámaras al interior de los moteles para poder después sacar contrainformación. Y una vez revisé en una pieza un motel. Los chantajeaban. Saqué todos los cuadros. ¿Sí? Los chantajeaban. Pero yo encuentro ¿Era así, inspector? Es una Yo lo que sí. Bueno, han cambiado las normas. A los derechos humanos, a los derechos de la intimidad, derechos de la vida privada, lo encuentro. Bueno, era también época de dictadura. Claro, pero lo que sí te puedo decir es que da resultados en el lado práctico. Usted sacaba delincuentes todos los días en los moteles. Desde ese punto de vista, daba resultados. Bueno, la verdad de las cosas es que este motel era requerido por la policía, y era requerido por eso, porque había un mundo grande de Lamba que le encantaba ir al motel del cabro Carrera. Porque no era cualquiera, era como una chapa. Obvio, claro. Pero se fue echando a perder, porque tengo amigos que... Sí, se fue echando a perder. Tengo amigos que me escriben. Porque el motel... Sí, me dice, oye, era bien penca y penaban. ¿Cómo van a ver? Era penca y penaban. No, sí. Claro. Bueno, pero perdón, en los moteles igual penan. Sí, pero muchos son pencas. Oye, fíjate, ¿quiere que le dé una respuesta a eso? Uno de sus chiches favoritos era... porque el cabro tenía varios otros negocios. Sí, pues. Ya. Era precisamente ese motel. ¿Por qué? ¿Porque lo usaba mucho él o porque le daba mucho dinero? Porque de dinero yo creo que él le entraba por el narcotráfico. Pero ¿por qué le gustaba tanto? Porque era como su chiche. Yo no lo entiendo claramente por la razón de ser de eso. ¿Se ríe solo usted? Claro, que él tenía un lado pícaro, po.
Él siempre tuvo un lado muy pícaro. De hecho, cuando hacía estas grandes fiestas, donde invitaba a algunos caballeros importantísimos de este país de aquella época, les tenía chiquillas, pues. O sea, le gustaba a él esa combinación y algunos dicen que lo fotografiaba como chantaje posterior. Ahora, ustedes... Entonces, estaba dentro de sus facetas morbosas, si tú me permites. Y es verdad que él pasaba no me extrañaría que dentro del motel hubiesen... cámaras. Claro. Quizás después para chantajear también. Claro, te invitaba gratis a algunos policías, oye, anda cabrito para allá nomás, y gratis, y iban estos policías y clic, no iban con la señora, claro. Como uno. Y después lo chantajeaba. Claro. Pero no era el único negocio de lotería. No, pues, pero este era como su favorito, dice usted, y es verdad que pasaba todos los días. Lo visitaba, efectivamente. Él era muy simple en ese sentido. A veces incluso lo hacía a pie. Pasaba por un viejito cualquiera que transitaba por la calle. Que buscan la plata del negocio. Claro, y algunos cuentan, fíjate, eso está dentro de los mitos, no sé si creen o no, de que se movilizaba a veces en micro, fíjate. Como el presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué tal? Es una cosa rarísima, teniendo él unos Mercedes fastuosos, sí, claro. Y en una época en que no había tantos asaltos, en ese sector por lo menos. Inspector, es verdad que también... Es rara la situación de Cabro Carrera. Es verdad que también usaban el motel para reunirse, por ejemplo. Llegaba un tipo, yo entiendo que llegaba un tipo, se pedía la habitación 3. Después llegaba el Cabro Carrera, la habitación 4. Y no había forma de sospechar porque eran 2 autos que ingresaban nomás. Se cerraban las cortinas, claro. pum, y adentro el motel, por lo general la gente no se ve, punteco, me han contado. Entonces se reunían secretamente en el motel, cerraban un trato en el jacuzzi sin agua, porque eran negocios, y después, pum, cada uno para su casa, en un automóvil distinto. ¿Y se iban a dónde? No, llenaban el jacuzzi. Llenaban el jacuzzi con espuma. ¿Es verdad que lo usaban como centro para cerrar tratos también? Mira, lo que en torno a eso existe, también es un mito, que tampoco fue establecido, pero yo tiendo a creerlo, que había fines de semana donde el motel se cerraba. Y nadie se explicaba si estaban haciendo arreglos u otra cosa. Y entraban autos y salían autos, o sea, era un lugar de reunión. Claramente. ¿No? Sí, claro. Y eso es lo que avala el mito. A mí no me extrañaría. El Cabro Carrera, en torno a él, se reunió lo más granado de la delincuencia de Chile. Claro. Sigue siendo el gran ídolo para muchos narcos importantes de nuestro país. Sin tener ninguna educación, porque dejó el colegio a los 8 años. Un hombre ignorante hasta la saciedad. Exacto. O sea, no sabía dónde estaba parado, pero él... Pero aprendió en el extranjero, porque él vivió en Buenos Aires, después aprendió de Europa también. Mira, y usted hablaba de los negocios, él tenía una galería en Agustina, se llamaba Galería Comercial Copacabana, ¿o no? Un caracol. Galería Comercial Copacabana, claro. En Agustina, muy conocida. También cobraba esto. Él iba donde los arrendatarios y les cobraba en platita como cualquier ciudadano común. Y muy sencillito, con su clásico boinita, su boinita. Pero mire, él era visionario porque en los 50, en los 60, en los 70, la galería comercial era lo que es el mall de hoy en día. Claro. Entonces, él estaba en donde la plata corría minuto a minuto. En la vanguardia comercial. Donde fluía el efectivo. Ahí está la clave. Exactamente. Eso, mi pregunta tiene que ver con eso. Un narcotraficante, a la hora de invertir su dinero, lo hace en negocios que tengan harto movimiento, no sé, billetes para allá, billetes para acá, harto flujo, o lo hace buscando su chiche personal, como para satisfacer sus necesidades, o busca el negocio que le da estatus, como por ejemplo son los caballos. Claro. ¿Dónde invierte su plata? Los caballos fueron estatus, sin lugar a dudas. Ya te conté de que aparece una foto con un exdirector nuestro ahí. Era estatus. ¿Con Mary? Sí, le encantaba eso. Y tenía un Stut se dice, ¿no? Sí. De caballo. Que lo conocía cerca, tenía un caballo de fina sangre, pero carísimo, carísimo. Y ganaban, pues. Ganaba. Y él era un hombre feliz por eso, pues. Era su chiche también. Pero en la otra faceta, las ideas las trae específicamente de afuera, de Italia y de Brasil. Que se las copia a otros narcotraficantes. Pero llega acá en una época en que innova, porque no estaban en Chile ni la idea comercial del caracol. Y la primera sospecha que hubo, fíjate, porque estuvo muchos años con estos negocios sin que nadie lo tocara. Sí, claro. Y con sus grandes fiestas, con toda la corrupción que él... Operó e hizo lo que quiso. Y nadie lo tocaba. Eso fue por muchos años. Entonces, de pronto se empezaron a dar cuenta mis colegas de qué. De que los cobros que hacía arriendo eran casi una dádiva, mi querida señora. O sea, prácticamente arrendada por nada. La ganancia no llegaba por ningún lado. No daba el negocio. No daba. Y eso era sorpresa. Y el filántropo no era. Pues era lavado activo. Po. Ahora, dicen que actuó en esa época casi que en concomitancia o bajo mientras la autoridad miraba para otro lado.
hacía lo que quería. Miraba por otro lado. Miraba por otro lado. Miraba por otro lado. Lo dejan actuar. Claro. Pero, claro, miraba por otro lado teniendo conocimiento que no podía mirar. El problema era que tenía muchas autoridades que estaban metidas en concomitancia con él y era una cosa... Hemos hablado de eso más de una vez en el programa. Ahora, él... Una época que espero que nunca más se repita en Chile. Por supuesto. Ahora, la historia del Cabro Carrera es bien curiosa, inspector, porque hoy día estamos viendo este motel que sería como su chiche del imperio que logró construir de la nada. Él cuando chico no se dedicaba al narcotráfico, él se dedicaba a los lanzazos. Un lanza, pero de baja monta, del sector de Franklin, donde se enamora de otra lanza, que es la Yuyito, que también se convierte en narcotráfico, con las primeras narcotraficantes mujeres. Parte de la historia de Chile. La Yuyito. Y viven ahí en Franklin, tienen disputas territoriales con otros lanzas. Y es famoso Cabro Carrera por eso, si el nombre no es ese, porque es bueno para correr. Claro. Un chico que era bueno para correr, que es capaz de los lanzazos que perpetraba en ese sector. Y ahí lo recuerdan como un dios. Mira, es muy pintoresco este cuento. Porque después estableció un negocio ahí en ese sector. Y a ese negocio llevaba también lo más granado de la policía chilena, de las cortes. ¿Ah? Entonces, la corrupción comienza justamente ahí, en el sector Franklin, donde tuvo él ese curiosísimo restaurante. Ah, tenía un restaurante. Sí, entre otros negocios. Sí, tuvo muchos negocios el Cabro Carrera. Muchos negocios. Y todos esos cayeron bajo el paraguas de la inspección cuando el Estado dijo, pues dijo. ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Fue Impuestos Internos. Sí, porque había algo raro. Impuestos Internos dijo, no puede pasar esto colado. Sí, obligó a las autoridades, incluyéndonos a nosotros, a que pesquisáramos. Si no, el Cabro Carrera sale libre por y baja. ¿Pero qué fue lo que llamó la atención en esa época? ¿Por qué este restaurante les llamó la atención puntualmente? Bueno, el restaurante fue investigado en dos facetas. Una de ellas con la gente que se reunía ahí. Hubo filmación al interior del lugar donde aparecían estas visitas. Es que ni siquiera te imagináis las visitas que había. Y donde se les ofrecía todo, incluyendo unos patitos con una cosita blanca. Así unos patitos. El tiempo del Cabro Carrera. Ah, platito. Era clarito. Entonces, más claro echarle. Esa era la faceta que no investigaba la policía. Entonces, cuando surgió toda esta disputa, bueno, todo esto se comenzó a investigar, pues, y finalmente él terminó en la cárcel. Pero hay una que, esto es como el caso de Al Capone. ¿Cómo? Pero los billetitos, los billetitos que él no pudo excusar, lo que lo llevó finalmente a la cárcel. No el narcotráfico. No el narcotráfico. Claro. Es la platita que el fisco dejaba de recibir. O sea, podemos hasta decir una falacia cuando decimos, el Cabro Carrera fue un narcotraficante. El gran narcotraficante, sí, por favor, estamos diciendo una falacia. Desde el punto de vista de la ley, el hombre fue sancionado como Al Capone. O sea, él nunca fue procesado por... No se le logró, y se tenían grabaciones que se perdieron, se tenían fotos que se perdieron, bla, 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 bla. Es un caso muy interesante. De la peor época de Chile en lo que se relaciona con corrupción, pero en relación con narco. Pero un tipo tremendamente inteligente, o sea, sabía cómo llegar al director de investigaciones y obtener esa fotografía. Pero a Mary, yo no queriéndolo nada, lo hizo leso. O sea, Mary no tenía idea. Pero no, a lo que voy, querido inspector, que él sabía dónde tenía que estar para sacarse esa fotografía. Él sabía a quién tenía que invitar a su restaurante, a su motel. Él sabía perfecto a quiénes necesitaba bajo solero o tener la fotografía o la evidencia para poder chantajearlo si es que fuese necesario. O sea, tan seguro se sentía, porque él se quiso convalidar. Cuando él se puso en la foto. Mira, él ganó esa carrera con su caballo. Y este director estaba invitado a esa, pero fue sin nadie que supiese del mundo. No fue con especialistas, que fue el error de él. No tenía por qué saberlo tampoco. Y cuando él se para al lado de él y se toma la foto, lo hace a conciencia que va a salir en un medio de comunidad. Se está validando, le está diciendo a la comunidad, yo soy un importante empresario en Chile. Y estoy al lado del director de la policía que puede decirme, yo soy un traficante. No, claro. La policía nos decía, oye, ¿para qué te digo? Ese director, pero como decimos los chilenos, se enyehueció. O sea... Es que lo hicieron niños. Claro. Y colabora mucho a partir de ahí con las investigaciones. Él las impulsa, de hecho. Porque estaba indignado. Si lo hacen parecer como un tonto. Y es que él venía de un mundo de investigaciones donde la investigación del narcotráfico estaba ajena a él.
Si el único error fue no ir con alguien especialista, que le oiga, cuidado, que es el cabro Carrera. No, sí, lo entiendo. Yo entiendo por parte de Nelson Meri el error, en fin. Claro. Si lo que te estoy diciendo es la inteligencia del cabro, del cabro Carrera, de este cabro que corría a patapelán Franklin haciendo lanzazo, y que él obtiene este apodo porque es un tipo muy rápido, un cabro chico que a los 8 años dejó el colegio, saber con quién tenía que codearse, a esta foto que sabía que iba a salir publicada y que lo validaba como empresario y no como narcotráfico. O sea, era un tipo de estrategia. Gato de campo. Claro. Y específicamente ese impuesto interno no le da duro. Yo creo que pasa con lado. Ahora en la cárcel le fue mal. No porque lo trataron mal, porque siempre lo trataron como un gran señor dentro de la cárcel. En la cárcel le fue mal. ¿Por qué? Murió ahí, po. No soportaba el encierro, fíjate. Dentro de toda su idiosincrasia tan especial, él no resistía el encierro. Pese que tenía un encierro, comillas, elegante. Tenía un encierro elegante. Elegante, con todo, bien atendido, con damas que lo visitaban, todo lo que uno pueda decir, ¿no? Pero no lo resistió. No aguantó. No. Su salud se deterioró rápidamente. Se deterioró. ¿Él llegó a tener una mansión en Providencia o no, inspector? ¿Perdón? Él llegó a tener como una especie de mansión en Providencia, ¿no? Así es, tal cual. Como el Lion era, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, la vida cerca de un montón. Sí. Y sí, efectivamente. Sí, era una casa fabulosa. Estaba dentro del lavado activo que tenía. Claro. Formidable. Uno de los lavados activos, yo diría, menos investigados en Chile y de los primeros. Ese es el cuento. Por eso que él es parte de la historia de Chile.